Entonces, continuando con generalidades de la química, y vamos a ver en el origen, la historia de la química. Aunque nosotros ya estuvimos viendo una introducción pequeña la semana pasada, hoy vamos a ver a complementar el tema anterior. Pues origen e historia de la química. En el desarrollo de la química se identifican los siguientes periodos: prehistoria, antigüedad, griego, alquimia, yatroquímica, flogisto y moderno. ¿Por qué les digo esto? La actividad número 2 se basa en todos los contenidos que les estoy presentando aquí. Mi explicación les va a servir de mucho, así que espero que estén tomando o tomen apuntes. Bueno, si hablamos de la prehistoria de la química, pues nosotros sabemos que los primeros pobladores del mundo aplicaban la química sin saberlo. Nosotros estuvimos discutiendo eso la semana pasada. Y todo comenzó, pues, se dice que desde la edad de piedra, cuando el hombre, pues, por frotación, hacía o producía el fuego para producir calor, porque pues no se tenía ropa. Así que ese fue uno de los primeros inicios de la química. El descubrimiento del fuego le permitía defenderse de depredadores, protegerse del frío y también pues cocinar los alimentos. En ese entonces se referían, o nos referimos ahora al hombre como nomadismo. Bien, los primeros hombres que empezaron a utilizar instrumentos se servían de la naturaleza tal como la encontraban. El fémur del animal de un buen tamaño o la rama arrancada de un árbol eran magníficas garras. Y qué mejor proyectil que una piedra. Pues aquí le muestro algunos de los instrumentos que la historia muestra que fueron los utensilios que el hombre utilizaba para defenderse y también para alimentarse. El calor generado por el fuego le servía para producir nuevas alteraciones químicas. Los alimentos podían cocinarse, podían tomar color, textura y también cambiaban de gusto. El barro podía cocerse en forma de ladrillos o recipiente y finalmente pudieron confeccionar cerámicas y piezas barnizadas e incluso objetos de vidrio. Esto es una historia que todos debemos conocer, pues. Grandes museos del mundo y arqueólogos presentan hallazgos acerca de todos esos materiales que datan de siglos y siglos y siglos desde que el mundo empezó. Los primeros materiales que usó el hombre eran universales, en el sentido de que se encuentra en cualquier parte. Hablábamos de madera, lo extraían de los árboles, los huesos de los animales, las pieles y las piedras. De todos ellos, la piedra es el más duradero. Y los útiles de la piedra tallada son los documentos más claros que disponemos actualmente para conocer aquel dilatado periodo. Por eso hablábamos de la edad de piedra, pues porque en ese entonces el hombre databa todo en piedra. Tenían sus papiros, pero no eran papeles, sino piedra. Luego de la edad de piedra, pues, el siguiente periodo en la química que tiene relevancia es la antigüedad. Aquí dice que no hay química científica, solo era empírica. Más que una ciencia, era arte. Una de las características distintas de la antigüedad es la de un complejo filosófico, religioso y técnico. En ese entonces, pues, los hombres se basaban en interpretaciones, vamos a decir, fanáticas entre lo racional y lo incoherente. Por eso habla de un complejo filosófico, religioso y técnico. En la edad del cobre se aplican las primeras técnicas para trabajar un mineral. El cobre, pues, lo obtenían al calentar la malaquita y, sin embargo, era un metal muy blando para fabricar herramientas y armas. Entonces, ya aquí, en la antigüedad se conoció o se trajo el primer elemento de la tabla periódica, conocido como cobre, donde se utilizaba, pues, para la confección de armas y también para la protección. Lo traían, ya les dije, del mineral malaquita. Luego, observaron que al mezclarlo con el estaño, formaba un metal más duro y resistente. Entonces inicia la edad de bronce. Bueno, luego del cobre
surge se descubre el estaño. Perdón, y por necesidad, pues, o por, ¿cómo se dice?, coincidencia de la vida, en este periodo los hombres mezclan y se inicia un nuevo metal duro y resistente conocido como bronce. Me detengo aquí y les digo que el bronce no es un elemento, ¿verdad? Es una mezcla del cobre con el estaño. El cobre y el estaño sí son elementos de la tabla periódica, más el bronce no. Bien, simultáneamente se utiliza el hierro, que era el más resistente que el bronce, y obtener hierro por calentamiento era muy difícil. Fueron las hititas quienes perfeccionaron la técnica de fundición, dando comienzo a la edad del hierro. Bien, otro periodo importante, pues el periodo griego. A los sabios o filósofos no solo les preocupaba estudiar el aspecto intelectual y moral del hombre, se preocupaban también por el universo, las ciencias físicas, naturales, la astronomía y la matemática. Y ellos proponen la existencia de los llamados elementos. O sea, que a partir del periodo griego, aunque ya en la antigüedad se conocían 3 elementos, comenzó ya a decirse o hablarse más específicamente de elementos, porque a partir de ellos se construían las cosas y organismos en la naturaleza. En la clase anterior estuvimos viendo que antes consideraban solamente, bueno, en la época del nomadismo, consideraban el agua, el fuego y la tierra. Y luego de eso, pues ya una explicación más científica y eso, pues surge en el periodo de los griegos. Esta figurita les muestra lo que los griegos proponían ya desde ese entonces: fuego, tierra, metal, agua y madera. Y decían que de todo esto estaban hechos el mundo y las cosas, y ya hablaban de los elementos. Bien, cuando hablamos de Tales de Mileto, él estableció el agua como el principio de todas las cosas. Indo es igual. Luego, Anaxímenes decía que todo viene del aire y todo retorna a él. Empédocles agregó la tierra y divulga en forma amplia los 4 elementos. Y Heráclito, el fuego es la fuerza primordial de todo, bajo la dependencia de todos los fenómenos. Los cuerpos pueden transformarse, pero no el fuego, porque él es el que en realidad modifica todo. Bien, estos pensantes y estos filósofos griegos, a propósito, dieron un gran aporte en la historia de la química. Aristóteles, discípulo de Platón, agregó un 5º elemento, el éter, más móvil que los demás elementos, cuando hablaban de aquellos: aire, agua, fuego y tierra, y formaría el cielo, y de él hace derivar a Aristóteles el calor de los animales. Estos elementos han sido designados como elementos aristotélicos. Bien, todas las sustancias son originadas por la combinación de estos elementos y no se podrían convertir en otras unidades más simples. De hecho, este pensamiento aún se mantiene siempre y cuando estemos hablando de los elementos que están establecidos en la tabla periódica. De este modo, un elemento puede convertirse en otro a medida que una propiedad va primando sobre la opuesta. Aquí ellos daban inicio a la formación de compuestos, eran convertirse en otros, cuando la expresión correcta era mezclarse con otro para formar un compuesto. Así que ya aquí más concretamente se introdujo también el término aire y hablábamos también de esos 4 elementos, sumado al éter también, que en realidad el éter no es un elemento, sino un compuesto. Pero más adelante lo van a ver. La hipótesis atómica. Los filósofos griegos discutieron mucho sobre la naturaleza de la materia y concluyeron que el mundo era más sencillo de lo que parecía. Pues si no fue hasta el siglo V a.C. que Leucipo pensaba que solo había un tipo de materia, sostenida además
que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando la porción que no podía seguir siendo dividida. Pues aquí todavía no se entendía el átomo como el constituyente fundamental de todo, de la materia, de los elementos. A ellos hablaban más bien, era que la materia podía ser dividida y llegaría a un punto en que no iba a poder ser más dividida. Vamos a ver las posteriores explicaciones. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó estas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos, término en griego que significa no puede dividirse. Bien, como ya se los dije, aquí Leucipo todavía pensaba que la materia podía dividirse hasta llegar a un momento que ya no podía dividirse más. Pero su discípulo Demócrito fue quien llamó realmente a esa parte indivisible de la materia como un átomo. Entonces, a partir de Demócrito, es que conocemos el átomo como la unidad fundamental de la materia. Entonces, cuando hablamos de alquimia, hablamos de los años 100 antes de Cristo y 1500 después de Cristo. Alquimia proviene del árabe al y kun, que significa ciencia oscura o arte negro. La alquimia es un conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico relativas a las transmutaciones de la materia y que influyó en el origen de las ciencias químicas. Tenía dos metas fundamentales. La alquimia, la transformación de metales comunes en oro o plata y encontrar los medios que prolongarían definitivamente la vida. Estos datos son curiosos porque a partir de esto, aquellos alquimistas se concentraban solamente en la transmutación, que era la conversión de oro y plata, y encontrar la dichosa piedra filosofal, que era la de prolongar la vida, pero más adelante vamos a verla aquí también. Bien, fue practicada en Mesopotamia, en el antiguo Egipto, en Persia, en India, China, en Grecia, en el Imperio Romano, en el Imperio Islámico y después de Europa hasta el siglo XIX en una compleja red de escuelas. Y esto eran los posibles elementos o metales que ellos trabajaban. Oro, sol, plata, Lua, cobre, Venus, que bueno, y hablaban del astro. Acuérdense que también decían que tenía que ver con sus creencias esotéricas y también con lo que databan en ese entonces a lo que ellos llamaban religión. El hierro, fierro, Marte, Mercurio, estaño y Saturno, que venía de chumbo. Pues posterior a aquellos, la alquimia en Arabia, pues la alquimia árabe considera la transmutación como algo real y no deja de ser un fenómeno enigmático. El alquimista que denominaba su arte sabría transmutar los metales, siendo esto tan natural como la curación realizada por un médico. Razi fue el mayor exponente de la alquimia árabe, sin embargo hubo otros importantes. Ellos creyeron que el fuego griego a base de petróleo y azufre, el fuego griego a base de petróleo y azufre, y también la diferencia que radica en estos se basa generalmente en experimentos científicos. Es decir, ellos se fueron directo a la experimentación. Y si hablamos pues de los chinos, nace mucho antes de la alquimia de Occidente, en el siglo 8 antes de Cristo. Planteaba la inmortalidad física con drogas mágicas denominadas el elixir de la vida. Se hallan vestigios de los cientos de emperadores que probaban estos elixires para lograr pues la vida eterna y tristemente pues murieron envenenados con sus creencias debido a los ingredientes que utilizaban en su fórmula. Esto conllevó a los alquimistas a moderar el uso de algunos elementos y a través de esto la alquimia china terminó por desaparecer. Es importante también destacar pues que en estos momentos los chinos fueron quienes descubrieron la pólvora. Y si hablamos de los egipcios, la leyenda cuenta que
El fundador de la alquimia egipcia fue el dios Top. En manos de sacerdotes, la alquimia era un juego místico que llevaba a sucesos mágicos para convertir un oscuro metal en una brillante pieza de metalurgia. La alquimia para los egipcios tenía un fin netamente materialista, utilizando este término para reconocer el trabajo de hacer crecer el oro. Ellos más bien se basaban en que todos los metales que brillaban eran oro. Así que la alquimia que practicaban, ellos no sabían si era oro o no, sino que el metal que brillaba, pues ya lo llamaban oro. Entonces, si hablamos de alquimia medieval, debido a sus fuertes conexiones con las culturas griegas y romanas, la alquimia fue bastante fácil y aceptada por la filosofía cristiana y los alquimistas medievales europeos. Absorbieron extensivamente el conocimiento alquímico y el islámico. Y la llamada piedra filosofal es una sustancia que, según los creyentes de la alquimia, podría tener propiedades extraordinarias como la capacidad de transmutar los metales vulgares en oro. De nuevo, según ellos, todo se podía transmutar o al poner en contacto con el fuego, se lograba la obtención de oro. Y también utilizaron la piedra filosofal como el elixir de la vida. Era algo ansiosamente buscado y codiciado porque se le suponían virtudes maravillosas, no solo de conseguir el oro, sino de curar algunas enfermedades y también otorgar la inmortalidad. Curioso esto de los alquimistas. Bien, la alquimia se mantuvo viva gracias a Nicolas Flamel y a otras personas más, digno de mención solo porque fue uno de los pocos alquimistas que escribieron en estos tiempos difíciles. O sea que lo que se data más o menos también se lo debemos a él. No fue un investigador religioso como muchos de sus predecesores, y todo su interés por el arte giraba en torno a la búsqueda de la piedra filosofal, que se dice que halló. Sus obras dedicaban gran cantidad de espacio a describir procesos, reacciones, pero nunca llegan realmente a dar la fórmula para conseguir las transmutaciones. En cuanto a la iatroquímica, que data del siglo XVI, en este periodo se caracteriza por la introducción de productos químicos en la práctica médica. Se aplican los conocimientos y la técnica de la alquimia para elaborar remedios, drogas, se empiezan a curar enfermedades utilizando extractos naturales y vegetales. Y seguido de eso, pues, se consideró la iatroquímica como una rama de la química y la medicina, teniendo sus bases en la alquimia. La iatroquímica entonces buscaba encontrar explicaciones químicas a los procesos, ya les dije, patológicos, fisiológicos, enfermedades y del cuerpo humano, y proporcionar tratamientos con sustancias químicas. Se le puede considerar como la ciencia o la rama de la química que es la precursora de la bioquímica. Su líder más notante fue Paracelso, que fue el fundador de la alquimia. Era un suizo que vivió hasta el siglo XVI, y los iatroquímicos creían que la filosofía dependía del balance de los fluidos corporales específicos. Flogisto, en el siglo XVII, su teoría intentaba explicar el fenómeno de la combustión. Esa es la producción de CO2 y la causa de que algunos elementos fueran combustibles mientras que otros no. Combustibles, habla de el carbono específicamente. Su creador, el médico y químico alemán Georg Ernst Stahl, suponía que el calor se presentaba en dos formas, uno libre y la otra combinada. Y este último, que denominó flogisto, palabra que en griega significa inflamable, es inherente a todos los cuerpos combustibles. Bien, me detengo aquí porque quiero decirles que se supone que todos los cuerpos o material que tenga carbono en su compuesto
es flamable. Así que a partir de esto, de la combustión, se empieza a trabajar con el carbono. Vamos a ver esto que está aquí. Bien. De este modo, la combustión era, según está, el paso de esta forma de fuego combinado a una forma libre, donde se hace apreciable a los sentidos. Las cenizas, las escorias que quedan tras la combustión carecen de flogisto y por consiguiente son incapaces de volver a arder. Esta interpretación de la combustión fue rebatida a finales del siglo XVII por Lavoisier, al demostrar que se trataba de una reacción química. Entonces, fuego, dióxido de carbono, cenizas, dióxido de carbono. Todo en la madera tiene carbono. Entonces, de aquí proveía esto de la combustión. Los primeros pasos a la química moderna. Pues, ¿quién fue aquel que dio ese importante aporte a la química moderna? Lo hizo cuando le discutió a Ayer lo de la teoría de flogisto. Él consideraba, hablamos de Lavoisier, se consideraba el creador de la química moderna por los detallados estudios sobre oxidación de los cuerpos, fenómenos de la respiración animal, su relación con los procesos de oxidación, análisis del aire, uso de la balanza para establecer relaciones cuantitativas en las reacciones químicas, estableciendo su famosa ley de la conservación de la masa. Y también trabajó estudios de calorimetría. Bien, si ustedes ven, ya los conceptos empiezan a cambiar. Ya vemos como un tecnicismo, una jerga más científica acerca de lo que se data de sus trabajos: oxidación, respiración, análisis del aire, ya el uso de balanzas, se habla de las técnicas, establecer relaciones cuantitativas de las reacciones. Bueno, y a él pues se le atribuye una ley importante, una de las leyes más importantes de la química, que también habla de la conservación de la masa. Aquella ley que enunciamos siempre y que dice que la masa, al igual que la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma, y también es aplicable a la energía.